salud, de bienestar, de armonía, de tener con qué comer, de tener nuestra casa, de tener nuestra ropa, de tener todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, y por sobre todo tener la esperanza de estar contigo un día para la gloria tuya y para nuestro bienestar eterno. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras malas acciones, de pronto nuestras malas palabras que hemos dicho en el día de hoy. Te pedimos perdón por cualquier cosa que te hayamos ofendido, Padre. Y te pedimos que ilumines a Claudita, que el Espíritu Santo esté con ella para que la enseñanza que va a hacer hoy sea de mucha bendición para nosotros y mucho aprendizaje. Así que quedamos contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y antes de que pongan la alabanza, yo quiero que ustedes busquen sus Biblias en Primera de Juan. ¿Okay? Porque vamos a seguir la Biblia. Amén. Primera de Juan, bueno. Listo. Claudita, Primera de Juan, ¿qué? Vamos a leer la primera carta de Juan y vamos a leer todo el libro de Juan, de la primera carta de Juan, la segunda y la tercera, pero vamos a empezar con la primera. Y ahora sí ya podemos poner alabanza, Cris. Gracias. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada te hace falta esta noche porque Él es tu pastor. Vamos a adorarlo con esa certeza, con esa plenitud que solo Él te da. Cantamos como iglesia. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Este es nuestro Dios. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Yo confío, tú estás conmigo. Vamos, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Vamos una vez más, aunque pase, y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, lo declaramos, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, eres libre sin casa, para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue y te persigo. Tu mesa me diste lugar, eres libre sin casa, para siempre. Nos recibes en casa, hoy volvemos a casa. Sus brazos están abiertos, hoy volvemos a casa. Oh Dios, quiero animarte así estás viviendo un tiempo difícil. Así te sientes que estás en el valle de la sombra y de muerte. Él está contigo. Y Él no promete que no pasarás por el valle, pero Él promete estar contigo en medio del valle. Así que vamos a volver a cantar esto, confiados en que Él está con nosotros. Y de su mano atravesaremos el valle. Vamos a cantarlo juntos, con fe. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, ya no temo. Yo confío, tú estás conmigo. Oh, y si caigo, oh, me pierdo, vienes a buscarme. Oh, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes.
hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es.
su nombre es incomparable, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Buenas noches a todas nuevamente y pues vamos a ver cómo nos va, cómo nos rinde, como digo yo, un poquitico con el libro vamos a estudiar las epístolas del apóstol Juan, la 1, la 2 y la 3. Y bueno, nos quedaron, pastora, de la vez pasada, nos quedaron los 10 últimos deseos de Dios. Yo se los mandé a Cristi, ¿todos los recibieron? Creo que yo no recibí los primeros. Los Faltaban últimos eran los algunos. del 90 al 100. Yo les había mandado hasta el 89. Yo les mandé las primeras esa misma noche a todas ustedes, que me dijo Silvita, que Silvita dijo que sí las había recibido y después las mandé nuevamente por el email. Yo recibí, pero creo que me faltaron las 10 primeras, ¿no? No, son las 10 últimas. Las 10 últimas son las que mandé yo, las últimas, del 90 al 100. Bueno, sin embargo, pues yo lo tengo. ¿Quieres que lo leamos? O empezamos con Juan. Usted decide. Bueno, recordamos 10 deseos de Dios para nosotros y arrancamos con Juanito. Entonces vamos a leer los últimos 10 deseos de los 100, que es el del 90 en adelante. Entonces, bueno, Padre amado, gracias por este tiempo que estamos juntas, Señor. Ahora en nuestro entendimiento espiritual, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor, que estemos atentas a tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que esta palabra se nos quede grabada en nuestra mente, Señor, pero también en nuestro corazón, Señor, para que cuando hablamos, cuando enfrentemos situaciones, lo que salga sea lo que está grabado en nuestro corazón, lo que es tuyo, no lo que es nuestro, es lo malo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el número 90 dice, Dios desea que seamos agradables a Él. Dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. El 91, Dios desea que nuestras obras sean sometidas a prueba. Si construimos sobre la obra de Jesucristo, nuestra propia obra. Primera de Corintios 1, del 3 al 17 nos enseña. Primero, ahí vamos a ver también igual que las antes, entonces el deseo 92, que seamos aprobados, ¿cierto? Pues todos tendremos que estar delante de Cristo, eso lo sabemos, lo hemos más que aprendido, para ser juzgados en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá la recompensa, ¿cierto?, que merezca por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho en el Señor. Pues nadie puede poner por fundamento algo distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. O sea, ya aprendimos que lo que vamos a construir, si es madera, hojarasca, lo que sea, pues se va a quemar, pero si es plata y oro, pues vamos a mantenerlo porque la plata y oro se prueba con el oro, con el fuego, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a rendirle al Señor Jesucristo. Dice, el que edifique sobre ese fundamento podrá usar esa variedad de materiales, sabemos eso, ¿cierto? Y el fuego va a revelar la clase de materiales que hemos usado y la obra que quede es la que le vamos a presentar al Señor. Nosotros no queremos sufrir como el constructor una gran pérdida, sino por el contrario, ¿cierto? Nosotros queremos que se salven esas obras para que tengamos coronas, y las coronas no son para ponernos que nuestra cabecita se vuelva pesada, la corona va a ser para tener algo que entregarle al Señor, algo que entregar a sus pies, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, el 93 dice, Dios desea que reconozcamos que somos el templo, que somos un templo, ¿cierto? Dice aquí Pablo,
¿No se dan cuenta que todos ustedes son templo del Dios y del Espíritu Santo? Y Él vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. El 94, Dios desea que prediquemos su palabra. Aquí va para todas nosotros y formemos nuevos discípulos, ¿cierto? Estas son obras con oro y plata, ahí, esas son las obras que podemos decir que hemos hecho con oro y plata y con piedras preciosas. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. De lo que nos dice el libro de Mateo 28. Nos dice en el versículo 19 y en el 20. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los días. Esta es una promesa, Señor, que tenemos del Señor Jesucristo. El deseo 95 es que Dios desea que andemos por fe, que sea una fe eterna, creyendo en la eternidad, no solamente una fe temporal, fe de cada día, sino que nuestra fe traspase la eternidad. ¿Bien? Efesios 2, del 8 a 10 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, no somos, lo sabemos, ¿cierto? Es un regalo de Dios. La salvación es un premio, no es un premio, perdón, por las cosas buenas que hagamos hecho o no hagamos hecho. Salvación es un regalo precioso y nadie puede jactar de ser salvo. Pues somos la obra maestra del Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. El número 96. Dios desea que a diario le demos valor a la cruz. Tenemos que recordar lo que Él hizo en la cruz. En la cruz nos salvó, nos redimió, nos dio vida eterna, ¿cierto? Dice Romanos 5 y 6. El 6 del Romanos 5. Nosotros siendo un pecadores, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. O sea, que quiere que nosotros recordemos esa cruz. El 97. Dios desea que confíes y te deleites en Él. Y aquí está el Salmo 37, del 3 al 5, que dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá, lo sabemos, los deseos de nuestro corazón. Entrega al Señor todo lo que hace. Estamos hablando de esto hace tiempo. Y lo que deseas hacer, no planees en el Señor y Él te ayudará. Hebreos 10:35 también nos dice, pase lo que pase, no pierdas tu feliz confianza en quién, en Dios, porque te espera un gran galardón. Es necesario que con paciencia cumplas la voluntad de Dios si es que deseas recibir un gran galardón que Él te ha prometido. O sea, por todas partes estamos llenos de promesas, ¿cierto? El 98, Dios desea que te sientas que perteneces al cuerpo de Cristo. Y aquí está 1 Corintios 12, el 26, el 27, que nos dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Si una parte sufre, los demás sufren con ella. Y si una parte le da honra, las demás partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es que parte de este cuerpo. ¿Amén? Colosenses 1, 18 y 19 nos dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia. Que decía que nosotros nos alegramos, que nos sentamos felices de pertenecer a este cuerpo, ¿cierto? Donde Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio. Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que es el primero en todo. ¿Quién? Jesucristo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Primera de Corintios 11:3 dice, pero hay algo que quiero que sepas. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, todos estamos de alguna mente sujetos unos a otros, ¿cierto? En un orden. El deseo 99. Dios desea que como miembros del cuerpo de Cristo
Dios desea que como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vivamos en santidad. Y Efesios 5, 25 al 27 nos dice, Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, y al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El Señor quiere que nosotros pertenezcamos a este cuerpo precioso y el Señor quiere que nosotros como miembros vivamos en santidad, ¿cierto? Y el deseo número 100 que tenemos aquí es que Dios desea consagración de nuestra parte. Eso es lo que Dios más desea, para que se hagan realidad los 99 deseos anteriores. Entonces debemos estar consagrados al Señor. Este deseo significa reconocerlo como Dios y a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. A este grupo pertenecen los que oran, escriben sus planes, leen las escrituras, se los presentan a Dios y esperan la respuesta de Dios para confirmar o hacer los cambios necesarios. Actúan y siguen orando a Dios en cada paso. Este grupo de personas cumplen los deseos de Dios. Y las escrituras que hablan de esto es primera de Pedro 1, 14 al 16, y dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Y Romanos 12:1 dice, por lo tanto, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. O sea, aquí Dios no desea grandes catedrales, bellos edificios, espectaculares ceremonias. Dios desea vidas con un corazón que sea suyo y conforme al suyo, dispuestos para obrar en la familia, el trabajo, la calle, la escuela, hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este es el verdadero carácter y propósito de nuestra vida como cristianos, que es agradarle a Dios. Amén, y esos eran los 100 deseos de Dios. Entonces ahí estaban los últimos 11 que nos faltaban, y, para que estuviéramos ahí. Entonces vamos ahora con... Perdón, una preguntita, Claudia. ¿Este material se puede compartir o tiene privacidad porque esto es de este grupo de Javier? ¿Se puede compartir? No, sí, pues si lo vas a compartir con tus amigos, sí. Sí, yo le dije a él que yo lo había compartido y no él estaba muy contento. Entonces... Está bien, gracias. Entonces, lo único que no pasó, estuve revisando ahora, yo recibí tu correo electrónico, pero no está el attachment, no está adjunto. ¿De estas últimas 11? Bueno, entonces yo te lo vuelvo a enviar. Ok, gracias. Yo sí los vuelvo a enviar. Entonces, bueno, ahora ya terminando con los 100 deseos de Dios que Él quiere para nosotros. Y como ven, todos los deseos es para que nosotros hagamos cada vez una vida mucho más santa, ¿cierto? Una vida mucho más de comunión con Él, una vida en la cual Él sea nuestro primer lugar. Ahora vamos a ver esta, como cada vez que yo me pongo a estudiar, a leer, es que yo me emociono y no sé cómo empezar. Pero bueno, realmente este estudio bíblico de la primera carta de Juan, de la primera epístola de Juan, precioso. Vamos a tomarnos bastante tiempo, les digo, hay tanta información y tratar de organizarla, acomodarla y hacerla que sea entendible y que nosotros podamos así como masticarla, así como hemos masticado los otros libros que hasta ahora hemos podido estudiar. Entonces, yo no quiero que nos atragantemos, la verdad, yo prefiero tomarme todo mi tiempo y hacerlo de la manera en que yo me sienta que lo he aprendido lo suficiente bien para poderlo enseñar. Amén. Entonces, nos vamos a tomar un poquito de tiempo. Pues todo. Pero, Señor, gracias porque de verdad ha sido una bendición esta carta de Juan.
Primero vamos a empezar como una introducción de cómo vienen estas cartas a estar acá. Entonces, he encontrado que algunos de los especialistas de la Biblia piensan que las cartas de Juan son, en el principio se pensaba que las cartas de Juan vinieron, o sea, el Evangelio, luego las cartas de Juan, y el último libro que Juan había escrito era el Apocalipsis, ¿cierto? Pero después, con mucho estudio, mucha más gente tratando obviamente, de llegar a la verdad de la palabra de Dios y poner las cosas en orden, y pues eruditos de la palabra de Dios han encontrado y han determinado que las tres cartas, que las llaman las tres epístolas de Juan. Y hay una diferencia, la primera es larga y le dice más epístola porque no tiene la misma, o sea, una carta que tiene un saludo y una manera en que uno se despide, ¿cierto? La carta uno saluda, uno tiene el cuerpo, lo que va a decir y después se despide. Y así es en la segunda y la tercera. Perdón, es que esta gatita está desesperada. Pero la primera carta es más una epístola, o sea, es más como un sermón. Es más como un sermón, es más como tiene ese tipo de desarrollo, y esa es la manera en que está escrita. Bueno, entonces ya sabemos, o sea, por lo menos ya se ha determinado que estas fueron las últimas escritos de Juan. No fue el Apocalipsis los últimos, sino estas. Y ahora, ¿por qué estas cartas fueron escritas a quiénes? Porque hay que determinar primero, ¿quién las escribió? Que ya sabemos que es Juan. ¿Cuándo las escribió? Que ya, pues, entre todo lo que han estudiado se ha determinado que son las últimas cartas de Juan. Y tercero, ¿a quién se las escribió? Estas fueron escritas a una red de iglesias del Asia Menor. Ahora, lo que era el Asia Menor, yo sé que lo nombramos bastante. El Asia Menor es lo que es ahora Turquía. Pero, si ustedes se acuerdan, Juan se encargó, eso lo vimos cuando vimos el libro de Apocalipsis, Juan se encargó de cuidar estas iglesias. Él era un pastor de la iglesia de Éfeso cuando él fue precisamente apresado y mandado a la isla de Patmos. ¿Recuerden eso? Entonces, él se encargó realmente de cuidar estas iglesias, de seguir pendiente, y él escribe estas tres cartas, especialmente la primera a la iglesia, porque había una crisis fuerte que estaban sufriendo estas comunidades cristianas. Y en base a esa crisis, él tenía que poner los puntos en orden y pues llamar la atención y a clarificar lo que la iglesia estaba, por lo que estaban pasando. Ahora, esta epístola, a diferencia de las cartas de Pablo, que las cartas de Pablo son para toda una iglesia, ¿cierto? Estas son como algo más familiar. Y obviamente que es para la iglesia, pero independiente que sea para la iglesia como una comunidad, es para cada una de las personas. Es para ti, es para mí. Es una carta en la cual lo que nos dice nos está hablando directamente a nosotros como hijos de Dios, directamente a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. No a una iglesia, no es doctrina, no es nada de esa, por el contrario, está tratando de llegar a tu corazón y a mi corazón. Por eso dicen los eruditos que es una carta familiar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la intención? Como les digo, era tratar de llegar al punto de estas comunidades cristianas que estaban enfrentando una crisis. ¿Por qué? Porque había personas, un grupo de personas específicamente, y vamos a mirar, bueno, son dos grupos, pero vamos a mirar los dos. Dos grupos de personas que estaban dentro de la comunidad, que eran cristianos, entre comillas, digo yo entre comillas, pero que estaban produciendo crisis dentro de las comunidades. Estaban enseñando cosas que no eran ciertas, estaban interrumpiendo la comunión de la iglesia. Ellos enseñaban que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, y también que no se había hecho carne. O sea, había muchas cosas que podríamos llamar que hacían que ellos estuvieran haciendo lo incorrecto, ¿cierto? Entonces, Pablo no, perdón, no, ni siquiera Pablo, es Juan. Y además, Juan está llegando a esas iglesias, está llegando la cerré. Bueno, está llegando a poner en claro los puntos. Espérenme un segundito, que además le cerré donde tengo mis apuntes y no quiero estar repitiendo. Bueno, en todo caso, él determina que es necesario poner
en claro las cosas. Entonces, por eso escribe estas epístolas, en especial, como les digo, la epístola número 1. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Él quiere quitar toda confusión, ¿cierto? Él quiere que dentro de las iglesias todo el caos que se está generando y puedan ser, como quien dice, sacado, y para que ellos puedan darse cuenta de las cosas. Este grupo de personas que estaban generando caos. Y el problema era que este grupo de personas se caracterizaban en que ellos creían que ellos sabían más que los demás, que ellos eran más perfectos que el resto de los cristianos, que ellos eran mucho más espirituales, ¿cierto? Y estaban promoviendo que odio, porque yo soy más espiritual que tú, estaban promoviendo violencia, porque empezaron como siempre, ¿cierto?, a dividir, ¿cierto? Así que Juan quiere resolver estos problemas. Entonces, en esta epístola específicamente, lo que él quiere es mostrar el amor, la preocupación que él tiene por este grupo de personas en las diferentes comunidades que se han determinado creyentes. Entonces él quiere llegar a estas personas. Entonces acuérdense que empezando que el que creó la iglesia de Éfeso fue Pablo, ¿cierto? Pablo creó la iglesia y después de un tiempo el que estaba al frente de esta iglesia, después de muchos años, después de que Pablo murió, el que estaba al frente de esta iglesia, fue el apóstol Juan. Entonces, lo que se ha pensado es que él quería determinar, porque él conocía muy bien a todos como los miembros, a los creyentes, él quería tener que ellos tuvieran bien claro lo que estaba sucediendo y ellos pudieran entender qué era lo que estaba pasando. Entonces dice que esta epístola fue más o menos, se determina que fue más o menos escrita en el año 100, ¿cierto? Sabemos que Pablo murió en el año 67, o sea que esto ya ha pasado como 20 años después de la muerte de Pablo, ¿cierto? Y ya los creyentes que están en estas iglesias ya no son creyentes de primera generación, son segunda generación o incluso nietos, o sea, tercera generación de creyentes. Estamos hablando ya para esto del siglo segundo de nuestra era cristiana, ¿cierto? Entonces, voy a poner como, antes de poder entrar directamente al libro, quiero poner en contexto como qué era lo que estaba pasando en la iglesia, como para que nosotros tengamos una idea, como le digo, histórica y más de lo que estaba sucediendo, y por qué es que todas estas cosas estaban pasando, porque era que había tanta confusión, ¿cierto? Entonces, primero había una familiaridad natural con el cristianismo, ahora ya el cristianismo no era algo como los primeros años del cristianismo, donde la gente tenía que estar callada y no decir nada, y como en cuevas y cavernas, no, aquí ya el cristianismo era algo mucho más natural, las iglesias eran mucho más grandes, o sea, las congregaciones eran mucho más grandes, había muchísimos más creyentes, pero como les digo, estos creyentes ya no eran los de primera generación, sino eran los hijos y los nietos de los primeros cristianos que habían tenido que emigrar por la persecución, ¿cierto? Entonces este brillo, esta amor, ¿cómo se diría yo? Este primer amor que había en la iglesia, ese deseo intenso de conocer al Señor Jesucristo y de llevar su nombre ya se había ido apaciguando, ¿cierto? Se había ido empañando de alguna manera. Ya la novedad ya había pasado, ¿cierto? Toda emoción y toda gloria de lo que había pasado en los primeros años donde empezó el cristianismo, ya había ido como pasando el ladito, ¿cierto? Ya el tiempo en el que Pablo llegó a la iglesia perdóname, a esta ciudad y empezó a hablar en la ciudad y desafió a la diosa Diana de los efesios, que era la diosa más importante de ellos, y toda la ciudad había sido alborotada. Ese tiempo ya había pasado, ¿cierto? Nosotros ya leímos eso, o sea, lo hemos leído en la Biblia, eso lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Hechos, ¿cierto? Todo lo que pasa, la enseñanza de Pablo, cómo él está enfrente de todas estas personas y habla de los muchos dioses y cómo él, pues, se levantó
en esta ciudad, pero creo también muchísima confusión, ¿cierto? Eso todo lo sabemos ahí, cómo después él estuvo en la sinagoga y cómo el impacto de sus enseñanzas diarias en la escuela fue haciendo que pues hubiera un gran impacto realmente en esa ciudad. Todo esto ya han pasado 20, 30 años, y ya todo el amor y el entusiasmo por Jesucristo de los creyentes de aquellos dedos se ha ido como inocente, ¿cierto? Ustedes no se dan cuenta que por eso es que cuando el Señor Jesucristo les mandó a ellos una carta, porque el Señor Jesucristo les mandó a ellos una carta, ¿cierto? A esa iglesia. ¿A través de quién? A través de Juan, ¿cierto? Que fue lo que les dijo, que ya habían perdido su primer amor, ¿cierto? Que ellos habían dejado su primer amor. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:4, ya lo leímos, ya lo estudiamos. Todo lo que estaba sucediendo allí sucedió tal cual como el Señor Jesucristo lo había dicho, ¿cierto? Él había advertido este tiempo atrás, lo había advertido con esa carta, ¿cierto? Él había advertido también que él había dicho que en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, ¿cierto? Y estaba pasando. O sea que esa devoción y esa dedicación a Jesucristo de los creyentes en Éfeso había decaído. Entonces, eso es la primera parte, ese es como uno de los principios de lo que está sucediendo históricamente en esta situación para que estas cartas se den. Otra cosa que estaba pasando es que esas elevadas normas de la iglesia cristiana que tenían en el principio, que habían hecho a los cristianos unas personas diferentes, que habían hecho a los cristianos unas personas de valor diferente, que brillaban por sí mismos. Esas ahora ya no estaban, esos cristianos, como les digo, estaban los hijos de los nietos, y esos hijos y nietos ya no quisieron ser diferentes, ellos no quisieron ser, sino que ellos empezaron a volver con el mundo, ¿cierto? Ya no podía verse la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Los creyentes somos llamados santos, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir santo? Santo viene la palabra griega agio, que significa que estamos separados exclusivamente para el uso de Dios, ¿cierto? Eso es lo que significa la palabra agios. Ya no eran unos creyentes santos, ya no les pertenecían a Dios. Ya así, cuando ustedes ven en el templo, hablan de los templos, en el templo estaban los utensilios que eran agios, o sea, que eran exclusivamente para el servicio de Dios. Y estaban los sacerdotes que eran agios, que estaban exclusivamente para el servicio de Dios, reservados para el uso para Dios. El templo también estaba reservado para el uso de Dios porque era santo, también era ágil. Todo esto era separado. Pero ya los creyentes de Éfeso habían llegado a ser cristianos tradicionales, normales, no les importaban las cosas, ¿cierto? No tenían ningún compromiso. Se habían convertido en unos cristianos flexibles, ¿cierto? Eran totalmente diferentes a los discípulos que nosotros conocíamos, que siguieron a Jesucristo, ¿cierto? Aquí vale la pena destacar lo que el Señor Jesús, lo que dice el libro de Juan en 15:19 nos dice claramente, mira que es una advertencia. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Eso era lo que el Señor quería de sus discípulos, ¿cierto? A sus discípulos que los odiaban, ¿por qué? Porque ellos eran diferentes, ellos no pertenecían al mundo, pero ya estos que estaban en Efeso, ya se habían vuelto tan flexibles, ya se habían vuelto tan mundanos que ya no había diferencia, ¿cierto? Así cuando el Señor Jesucristo eleva esta oración sacerdotal que él eleva a su Padre en Juan 17:14, que él le dice, yo les he dado tu palabra. ¿Se acuerdan la oración original? Dice, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, esas situaciones, esas bases bíblicas, esas bases ya no estaban en esta iglesia, ya era una iglesia totalmente resquebrajada.
ya había una ruptura entre la ética judeocristiana. En realidad había indiferencia hacia las normas bíblicas. Entonces era la segunda característica que tenía esta sociedad, iglesia. La tercera, nosotros sabemos que la persecución no fue una enemiga del cristianismo, porque lo que hizo la persecución fue que multiplicarlo, ¿cierto? Que creciera más el cristianismo. El peligro, entre más el peligro acechaba a los cristianos, ellos más se multiplicaban, ¿cierto? Entre más persecución había, exterior, la seducción. Pero ya aquí, en estas iglesias de esta época, ya no había una persecución exterior. Ya no era nadie que los estuviera persiguiendo para lograr de ellos cosas porque los querían matar. Aquí en esta ya lo que había era una seducción desde el interior de la misma iglesia. Todo esto lo estudiamos cuando estudiamos la carta de esta iglesia. Sin embargo, vale la pena porque tenemos que ponerlo en claro aquí para entender por qué Juan escribe esta epístola. El Señor mismo había advertido también acerca de esto, ¿cierto? En Mateo 24:24 dijo, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo también habló al respecto. Él habló al respecto también. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar hasta así a los discípulos. Esto lo dice él en el libro de Hechos, 20 del 29 al 30. Entonces, el cristianismo en este tiempo no corría peligro de ser destruido para nada. Corría el peligro que estaba corriendo el cristianismo era de ser transformado, de ser cambiado, de ser totalmente cambiado. Ellos intentaban mejorarlo, ¿cierto? Darle una respetabilidad intelectual, ¿cierto? Pero eso no es lo que es el cristianismo, ¿cierto? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que acatar y obedecer las reglas y las normas de la palabra de Dios. Entonces ese era el tercer problema que tenía estas sociedades. El cuarto problema que tenían estas era que existía lo que se llamaba el gnosticismo. Ahora ustedes. Empezó a ponerse en auge una tendencia filosófica que se llamaba el gnosticismo, que fue realmente el verdadero, si lo podemos decir así, enemigo del cristianismo. Y sigue siéndolo ahora. El gnosticismo es una filosofía del Imperio Romano, ¿cierto? Y aceptó muchas formas. El gnosticismo trataba de diferenciar, a ver si se los puedo decir claritos, facilitos, sin muchas palabras. Trataba de diferenciar lo espiritual con lo material. O sea, nosotros somos unas personas, somos seres materiales que tenemos una vida espiritual, pero somos uno solo, ¿cierto? Ahora, el gnosticismo trataba de diferenciar. O sea, nada de lo que hicieras en la materia, nada de lo que hicieras en el cuerpo tenía que ver con lo espiritual. Entonces, habían las personas que tenían, dentro del mismo gnosticismo, habían las personas que tenían la opinión de que creían que no importaba lo que hiciera nuestro cuerpo, nada tenía que ver eso con la parte espiritual. O sea, nosotros podíamos hacer lo malo, podíamos hacer lo equivocado, nosotros podíamos pecar, nosotros podíamos disfrutar de las cosas que el Señor nos dice que son incorrectas, porque eso nada tenía que ver con la parte espiritual. Entonces ellos habían separado totalmente las dos cosas y decían, el que no puedas tener cosas materiales, el que no puedas disfrutar de placeres materiales te impide de alguna manera tener comunión con el Señor, entonces haz todas esas cosas para que no haya ninguna comunicación. Y habían como la otra ala contraria que decía, no, yo no puedo hacer nada malo, entonces eran los que se latigaban, se fustigaban, se maltrataban sus cuerpos físicos porque pensaban que de esa manera podían ser más santos. Entonces, esta tendencia filosófica era lo que estaba realmente dañando al cristianismo. Esos métodos extremos que tenían para lograr el objetivo, según ellos, que el objetivo era ser más espirituales, ¿cierto? El uno era olvidar totalmente el cuerpo y hacer
todas las cosas pecar y lo que fuera, porque nada tenía que ver con la parte espiritual, y el otro era lastimar el cuerpo y lacerarlo para llegar a ser espiritual. Entonces, obviamente, entre esos aparecieron, no les voy a hablar más, iba a hablar de los estoicos y los epicúreos, pero no les voy a hablar de eso para no confundirnos más, porque queremos llegar como al punto, ¿cierto? Entonces, habían esas dos tendencias específicas, y esas dos tendencias, unas, como les digo, practicaban la autodisciplina y las otras trataban de satisfacer los deseos del cuerpo, para que según ellos, según su manera filosófica de pensar, no los inquietaran más y pudieran disfrutar de poder la área espiritual. Entonces, imagínense, esas eran las características de las personas creyentes que estaban dentro de la iglesia. Eso era lo que ellos pensaban. Dame un segundo, porque si no, esta niña no me va a dejar en paz. Un minutico, qué pena. Ok, Sara, ven. Ven acá. Qué pena con ustedes, pero es que ella no pone... bueno, ya. Entonces, esta era la situación en que se encontraba la iglesia, y en esta situación en que se encontraba la iglesia es cuando Juan decide que él tiene que poner orden en esta crisis, y por eso escribió esta carta. O sea, de alguna manera había una realmente herejía, ¿cierto? De alguna manera estaban ellos, primero determinaron que Jesucristo se había nacido, pero que no era Dios, ¿cierto? Que había nacido, que venía en el cuerpo, pero que cuando él eso era lo que ellos pensaban, eso era lo que estaban enseñando, que lo peor, que cuando que él había sido un hombre común y corriente, pero cuando había sido bautizado, entonces empezó a hacer algo más que, pero nunca Dios. Y entonces, que cuando él murió en la cruz, cuando también había perdido toda su divinidad. Entonces eran cosas que eran totalmente absurdas, ¿cierto? Y como eran absurdas, era la que el apóstol quería tratar de organizar. Entonces, esta es como la introducción. Esta epístola ha sido llamada el Tactum Sanctorum del Nuevo Testamento, o sea, lo máximo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toma al Hijo de Dios y lo lleva. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que está haciendo es poniendo al Señor Jesucristo en el lugar que le pertenece, en el corazón de las personas, que la entiendan, cómo es. ¿Quién es el Jesucristo más que nuestro Señor y nuestro Salvador? Es el Hijo de Dios. Él era el que estaba en el principio, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver desarrollado en esta epístola, cómo Él lo pone en el sitio perfecto, y cómo Él nos muestra que el Señor Jesucristo tiene una comunión perfecta con el Padre, ¿cierto? Y con la casa del Padre. Él se la estaba entregando, esta epístola, a ese cuerpo de creyentes para bendecirlo, para que ellos entendieran que ellos estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que ellos tenían toda la bendición espiritual de Cristo. Y que cuando nosotros podemos creer como creyentes en el Señor Jesucristo, debemos entender que esa es nuestra posición, que el Señor está involucrado en cada una de nuestras actividades, que nosotros somos parte de la familia de Dios, que así como en las familias físicas, en nuestras familias normales, así nos peleemos y no nos hablemos por algún tiempo a veces, o porque hayan discusiones o todo, cuando alguien nos necesita, nosotros necesitamos de alguien, sabemos que podemos llamar y esa persona está ahí dispuesta, ¿cierto? Querían que
Juan quería que nosotros entendiéramos que nosotros no somos parte de esa familia de Dios, que aunque nosotros nos separemos y nos alejemos del Señor, siempre que lo busquemos, Él va a estar ahí para nosotros. Que no, nunca hay una relación realmente rota con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Él en Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, cuando nuestra relación se rompe con el Señor, y así es que nos lo demuestra, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, muchas personas que conocen la palabra de Dios, que han estudiado la palabra de Dios, piensan que esta epístola es la más importante para todos los creyentes de la iglesia. Por eso le dicen el Tacto Santorum, porque esta epístola fue dedicada exclusivamente a los creyentes. Por eso es importante que nosotras, ahora que la vamos a estudiar, tengamos una comprensión completa de esta carta. Por eso es importante que la dividamos, yo pienso, en 3 partes, que la podamos estudiar en 3 partes. Entonces, aquí claramente en esta epístola, Juan nos muestra al Señor Jesucristo como Dios, por supuesto, y nos lo muestra de 3 maneras. Primera, que Dios es luz, el Señor Jesucristo es luz. Entonces cuando empecemos a leer el primer capítulo, el primer versículo, perdón, del primer capítulo, y hasta el 5 vamos a ver que Dios es luz. Él dice, en esta parte dice que como hijos amados de Dios podemos tener una relación de compañerismo con Él, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo Dios es luz. También vamos a ver cómo Dios es amor. Y esta parte ya la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que somos hijos que debemos tener compañerismo entre nosotros mismos, así como tenemos compañerismo con Él, también debemos tener compañerismo entre nosotros mismos. Y la tercera parte es la parte que está basada en que Dios es vida. Entonces, vamos a ver que Dios es amor, perdón, que Dios es luz primero. Luego, a través de los capítulos y los versículos vamos a leer de la primera carta, pero pues quiero como darles, pues les estoy dando como una idea general. Entonces, vamos a ver que Dios es luz, que Dios es amor y que Dios es vida. Entonces, ahora ya que dimos una idea, históricamente cómo esta carta está relacionada, vamos a darnos una pequeña introducción ya a lo que es Primera de Juan 1, ¿cierto? Entonces dice el primer versículo dice, lo que era desde el principio, es Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es el primer versículo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá Juan? ¿Qué es lo que para él significa lo que era desde el principio? Y hay 3. Ahora, ¿a qué principios se está refiriendo específicamente Juan? Porque hay 3 principios en la Biblia. Ustedes no van a creer, pero los voy a contar. Entonces está el primer principio, ¿cierto? El del Génesis. Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es un principio en el cual no hay fecha, ¿cierto? No sabemos cuándo pasó. No sabemos cuándo la creó. No sabemos si fue 10.000 años atrás, 6.000 años atrás, 20.000 años atrás, 30.000 años atrás. Los científicos, por un lado, dicen que la Tierra es viejísima, que tiene millones de años, ¿cierto? Por otro lado, hay otra tendencia también, como todo, de los científicos que dicen que la Tierra no es tan vieja, que la Tierra es más joven de lo que todos se imaginaban, ¿cierto? Entonces, los científicos cristianos creen que estamos viviendo una Tierra que no es tan antigua. Los científicos cristianos piensan que el primero comienzo es no tan lejano. O sea, que cuando Dios en el Génesis dice que Él creó los cielos y la tierra en el principio, ese primer comienzo no es tan lejano. Pero hay otros que están diciendo que no, que es todo lo contrario, que está
totalmente confundido. En realidad, Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 encaja en millones de años atrás. Entonces, no importa cuál es la opinión, ¿cierto? La opinión que importa aquí es qué piensas tú y qué pienso yo. La opinión aquí es que si tú realmente crees que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no importa cuándo crees, ¿cierto? Porque cuando nosotros podemos creer leyendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y creemos que es así, que fue el Señor el que la creó y que Él lo hizo, entonces la Biblia tiene sentido para nosotros. La Biblia tiene valor, vale la pena leer, porque si entendemos el principio y creemos ese primer versículo de la Biblia, si lo creemos, vamos a determinar, eso es lo que determina que nosotros creamos en la palabra de Dios. O sea, no importa si la Tierra es más antigua, si la Tierra es más joven, ¿cierto? No importa si encuentran unos datos, unos científicos o otros. Todo lo que para nosotros tiene importancia en la Biblia es saber que Dios la creó, que Dios creó los cielos y la tierra. Y aceptar este hecho, creer este hecho, es lo que nos prepara para creer. Es lo que nos prepara para creer en la palabra de Dios. Es lo que nos prepara para entender que así como Él creó el universo, así como Él dice que en Génesis Él creó el universo, así mismo podemos ver en el último libro de Apocalipsis las cosas que van a suceder y así mismo podemos creer que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva donde nosotros vamos a estar con Él, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos que Él creó el cielo y la tierra, entendemos que el mundo no fue un caso fortuito, que no fue una explosión espontánea o cualquier otra sandez de las que dice Carlos Darwin, de que nosotros estamos desarrollándonos, nada de eso, ¿cierto? Nada de eso. Les encontré algo que me pareció que tenía tanto sentido y por eso lo voy a leer tal cual como lo encontré. Dice, nos parece insensato pensar que el universo simplemente comenzó a existir de esta manera, como algo espontáneo. Dice Edwin Conk, pongan atención a lo que él dice. Dice, la posibilidad de que la vida se originara en un accidente es comparable a la probabilidad de que un diccionario enciclopédico surgiera de la explosión de una imprenta. ¿Qué les parece? Me pareció súper bueno. Dice, sigue diciendo él, dice, detrás de este universo en el cual vivimos existe una inteligencia. En cuanto a la fecha del principio, no la conocemos. Es posible que algunos necesiten algunos billones de años para encajar dicha fecha en un esquema de interpretación, en su esquema de interpretación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Dios de la eternidad. Dios tiene tras de sí la eternidad y delante de sí la eternidad. Aunque no sabemos qué estuvo haciendo Él antes de haber creado los cielos y la tierra, sabemos que estuvo haciendo algo. Y después Él creó los cielos y la tierra y lo hizo con un propósito. En este universo, hoy Él está desarrollando un plan que es mayor de lo que la mente humana puede comprender. ¿Qué les parece? Muy linda, ¿no? Ahora, lo cierto es que ese es un principio. Entonces, de ese principio que está hablando en el principio Juan, o cuando Él nos habla, estás hablando de un segundo comienzo, un segundo principio. Ahora, ustedes me dicen, ¿cuál es ese segundo principio? Y ese se encuentra en el primer versículo del Evangelio de Juan. ¿Qué dice el primer versículo del Evangelio de Juan? En el principio Él era el verbo. El verbo estaba y el verbo era Dios. El apóstol sigue diciendo, este estaba en el principio con Dios. Y después habló del acto mismo de la creación, ¿cierto? Diciendo que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿es ese el segundo principio del que está hablando Él o es el primer principio del que está hablando Él? Ahora, nosotros podemos retroceder al pasado los millones de años que queramos, ¿cierto? Y ver que desde la eternidad el Señor es Jesús.
¿cierto? Porque dice aquí claramente que en el principio era el verbo, ¿cierto? La misma palabra de Dios dice que fue llamado el anciano de días, ¿cierto? Él dijo, en el principio él era el verbo. En otras palabras, este es el principio del que está hablando. Significa que si era en el principio, nosotros podemos retroceder desde el primer día de la creación, donde en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Donde quiera que nosotros retrocedamos, si llegamos al principio de Juan, del Evangelio de Juan, o si vamos al principio del Génesis, sabemos que el Señor Jesucristo estuvo en la eternidad, ¿cierto? Y que se va a encontrar con nosotros en la eternidad. Y esta realidad es mucho más grande de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar. Nosotros no podemos asimilar esa eternidad, nosotros no podemos asimilar la eternidad yendo al pasado del principio o yendo a la eternidad del futuro. Para nuestra mente humana es totalmente limitada para asimilar cosas así. No podemos entender la inmensidad de este hecho. Pero cuando nosotros llegamos a Juan 1:14, mire lo que dice. Dice, y el verbo fue hecho carne. Estas palabras sí nos hacen, podemos asimilar. Porque cuando nos dice, y el verbo fue hecho carne, podemos ver a un bebé que nació en Belén, ¿cierto? Podemos entender que hubo un principio que ese verbo, ese en el principio se hizo un ser humano que se hizo carne como tú y yo. Y esa fecha ya entra en nuestra mente humana lógica, así ya podemos asimilar, ¿no les parece? Entonces, ese es el principio del que habla Juan, o él habla del tercer principio, porque hay un tercer comienzo, un tercer principio, ¿cierto? Y este tercer principio está en Juan 1:1. ¿Por qué? Mire, el primera de Juan 1:1. Y mire lo que dice ese primer principio. Lo que era desde el principio, dice primera Juan 1. Lo que era desde el principio. Aquí ya no se está refiriendo del Cristo que nació en Belén. Está hablando de lo que era desde el principio. Pero podemos ver ese Cristo que nació en Belén que él lo conoció. Juan lo conoció cuando aproximadamente el Señor Jesucristo tenía 30 años de edad, ¿cierto? Juan llegó a conocerlo y Juan estaba, que dice la palabra de Dios, él estaba con su hermano Jacobo. Él estaba que con su padre y que Jesucristo lo llamó, ¿cierto? Y cuando él lo llamó, les dijo que dejaran a su padre que fueran con él. Y eso hicieron ellos, ¿cierto? Dejaron a su padre y siguieron a Jesucristo. Pero también si ustedes leen el Evangelio de Juan, me van a decir, Claudia, ¿cómo es de mentirosa? Eso no es así. Él lo conoció antes de eso. Sí, él lo conoció antes de eso. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, se dan cuenta que él conoció al Señor Jesucristo en Jerusalén. Unos días, tal vez, no dice el tiempo, pero tiempito antes del día que él los vio en la barca pescando con Jacobo y con su papá. O sea que él ya había visto al Señor Jesucristo y luego el Señor Jesucristo los vio en la barca. Entonces, Juan conocía a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Juan nos quiere decir a nosotros? Él quiere contarle a los lectores de esta Biblia quién es él, porque él lo conoció, porque él realmente conoció la personalidad del Señor Jesucristo. Él realmente conoció a Jesús. Recuerden que él fue el que puso su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo. Él dice aquí, lo que ya les leí, ¿qué dice? ¿Qué dice exactamente? Vuelvo y les leo. Lo que era desde el principio. Si ven, este es el tercer principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que él dice, ¿cierto? Entonces él sí nos puede contar de
Jesús, porque él vivió con él. Él pasó tiempo con él lo conoció, él lo pudo tocar. Él dice lo que hemos oído. ¿Qué es eso? Es decir, que él oyó con sus oídos, ¿cierto? Él utilizó el sentido del oído para escuchar a Jesús. Él dice lo que hemos visto. O sea, él vio a Jesucristo, ¿cierto? Él utilizó el sentido de la vista para ver a Jesucristo. Dice lo que hemos contemplado. Es decir, que él estuvo fijamente, no solamente que vio y listo, no. El contemplar algo es cuando uno ¿qué pasa? Cuando uno realmente mira y pone su mirada fija, ¿cierto? Y atentamente pone atención. Entonces él dijo, lo que hemos contemplado, porque él lo hizo también. Y la cuarta cosa que él dice, lo que palparon nuestras manos. O sea, que él usó el sentido del tacto también. El apóstol Juan estaba hablando, por supuesto, de cosas que él sabía. Le estaba hablando de la encarnación de Jesucristo. Uno no puede oír, ver, contemplar y palpar las cosas que no son físicas, ¿cierto? O sea que él estaba diciendo dos cosas. Primero, que había una encarnación, que Jesucristo se había encarnado. Que el Dios Todopoderoso, que era el Verbo desde el principio, había encarnado y era Jesús. Y también él está poniendo aquí en claro que había una asociación, que había una relación, que había una comunión entre quienes ese Jesús se había encarnado y él. Y él está hablando en plural, dice lo que hemos, o sea, él y otras personas. O sea que él puede hablar de un Señor Jesucristo cuando estaba acá en la tierra. Cuando él dice lo que hemos oído, él no estaba expresando una opinión. Él estaba expresando ni una especulación ni nada que no supiera. Él estaba hablando de un hecho real, de que había realmente escuchado al Señor Jesucristo, que lo había visto realmente, que lo había contemplado realmente, que lo había palpado, que había oído su voz, que lo había podido escuchar en sus sermones, ¿cierto? O sea que lo que este versículo dice que es que lo que él había visto con sus propios ojos. Los apóstoles no solo lo habían oído hablar, los apóstoles lo habían, sino que también había pasado tiempo con ellos. Ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros no hemos visto a Jesucristo, ¿cierto? Nosotros no hemos palpado a Jesucristo, nosotros no hemos contemplado de esta manera como ellos lo ven con nuestros sentidos a Jesucristo. Nosotros solamente lo hemos hecho con la fe, ¿cierto? Solamente lo hemos visto con los ojos de la fe. Y mire lo que dice el apóstol Pedro al respecto. Pedro nos dice, en primera de Pedro 1:8, dice, vosotros los que amáis sin haberlos visto, nosotros, ustedes, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y así es cierto. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Que no creía que él había resucitado. Que dijo que hasta que él no pudiera verle, tocarle y hasta que no pudiera meter su mano en la herida del costado del Señor Jesucristo no iba a creer, ¿cierto? Después de que todo esto pasó, después de que eso lo dice en Juan 20:29, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo permitió que el mismo Tomás lo tocara, ¿cierto? Metiera su mano en la herida del costado para que viera cuán real era él, ¿cierto? Ahora, nosotros no queremos ser como Tomás, ¿cierto? Nosotros no queremos ser como él, nosotros queremos ser como Pedro. Dice que debemos ser, ¿cierto? Amarle sin haberle visto, creyendo que él está, aunque no vea. Amén. Y yo sé que apenas empecé mi pastora, pero ya son las 8:36 y pues, como les digo, yo no quiero correr, quiero que vayamos despacito porque yo estoy así toda emocionada con Juan. Y además yo creo que es un libro tan absolutamente hermoso que vale la pena despacito. ¿Eh? Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta hoy, mis hermanas, y mañana retomamos? Pues, bueno, fíjate, apenas con el primer versículo, y yo al estar escuchando, wow, aquí está hablando de la eternidad del Señor, del Verbo. Él era Dios, siempre ha sido Dios.
eso que hablabas del gnosticismo, de los judíos que ya habían creído y todo eso, pues sigue la gente aún dudando, ¿verdad? Todavía en este tiempo la gente hace sus propias filosofías, sus propias ideas del Señor, pero la fuente, que es la palabra de Dios, es la que siempre te va, lo que tú dijiste, a dar la luz. No podemos andar escuchando y por aquí por allá. La palabra de Dios habla por sí misma y de verdad apenas el primer versículo, yo me quedé pensando, wow, lo que era desde el principio. No dice de la creación. Pero ¿cuál no es el dice principio? Hay desde tres el principios, principio. pero los tres principios están totalmente relacionados. Sí, mire, los tres principios, Génesis Ah, 1:1, sí, Juan 1:1 y sí. Primera de Juan 1:1. Y los tres están totalmente relacionados y los tres Sí, no empiezan se nos igual. olvide. Entonces, Génesis 1:1, Juan 1:1 y Primera de Juan 1:1. Son los tres principios y en los tres principios está el eterno Jesucristo, el verbo Sí. y el que hemos contemplado que es la carne, o sea, es el verbo, el principio de la creación, el verbo y el encarnado. O sea que a mí la verdad es que yo apenas empecé a mirar todo esto y a ponerlo junto, me quedé así ya, definitivamente no sabemos nada de la palabra de Dios, o yo no sé nada, yo me quedo así. Fíjate que, bueno, sabemos, conocemos, porque podemos leerlo, pero el escudriñar y permitir que el Señor te dé la revelación tan tremenda como estas, con un solo versículo, eso ya es otra cosa. Yo creo que de veras que el Señor nos está consintiendo demasiado, porque imagínate, Dios no tiene principio ni fin, ¿verdad? No habla de ese principio. Él no es que decir, Él siempre ha existido, porque Él es eterno. Y aquí con un solo versículo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, qué hermoso que podamos decir los cristianos, yo he escuchado la voz de Dios, y he tocado el borde de su manto y me hizo un milagro. O sea, espiritualmente podemos tener esa experiencia que estaba hablando el apóstol, ¿verdad? Y su experiencia, mira qué precioso dice, lo que vieron sus ojos, lo que contemplaron, lo que palparon sus manos. Nosotros tocamos al verbo, imagínate qué precioso, la experiencia del apóstol. Entonces, pues la palabra hace su esencia, tiene su esencia y hace su efecto en nosotros, ¿verdad? Así que yo espero que estos 3 versículos ya no los aprendamos de memoria. Génesis 1:1, Juan 1:1. ¿Cuáles son los tres principios de la Biblia? Ya lo saben. Tres Okay. principios. Yo te aseguro que hoy aprendimos algo totalmente nuevo, de verdad, que no habíamos escudriñado. Sí sabíamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que el verbo estaba ahí, después en Juan, el verbo era con Dios. Pero así, explicadito y con esta revelación, pues valió la pena el primer versículo. Entonces, si el primero estuvo así, y si es verdad, yo he leído un poquito cómo se habían Cambiado, o sea, por eso es que el Señor Jesucristo le dijo que habían dejado su primer amor, porque se habían ido por las otras cosas, se habían dejado la esencia, la realidad. Pero fíjate, sí conocían, ¿verdad? Porque el Señor también le dice, ustedes han hecho bien esto, pero dejaron el primer amor. Y entonces dejaron el primer amor y empiezas a inventar cosas que nada que ver. Y es muy similar a lo que estamos viendo ahora en las iglesias. Que, pues la risa, que hay que tumbarse al suelo, hay que hacer esto. O sea, todas esas cosas de verdad que, wow, pues no estamos más que exactamente igual que como estaban ellos. No nosotros, pero en la iglesia cristiana, todo eso que estamos viendo es verdad. Se están inventando cosas que no están en la palabra. ¿Perdón? A ver, venga. A ver aquí para que sí, ven. Mira, es que vienen a darme un abrazo que llegó de la calle. Saluden, Qué mi niña. linda. Hola. ¿Cómo estás de linda? Gracias. Y bueno, pues de verdad que una bendición poder, por algo decía el rey David, más dulce que la miel es tu palabra, cuando la puedes saborear y puedes pues inquietarte a seguir estudiando. Yo les aconsejaría que leyéramos este libro y cuando ya tú nos lo estás explicando tenemos un poquito más de entendimiento. Como dijiste, con la Biblia abierta, entonces creo que tenemos todos la Biblia abierta.
no las cerremos, dejémoslas ahí porque, wow, es que está poderoso. Ya tenemos la introducción, ya sabemos por qué le escribieron, a quién le escribieron, entonces va a ser más fácil. Pero ya con la explicación completa, pues no, yo doy gracias al Señor de veras por este tiempo que nos ha permitido, ¿verdad? Por estar siendo bendecidas con su palabra, con esta revelación. Así que mi Claudita, pues muchas gracias. Y bueno, todavía tenemos tiempo para orar, mis amadas, si hay algún comentario. Estamos calladitas, ¿nadie quiere comentar algo? Quedaron muy en el principio. Me quedaron pensando que se van a aprender el versículo, mis amadas. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su Espíritu Santo, que es el que nos hace que disfrutemos de esa revelación de hoy, de glorificar a nuestro eterno Dios. Así le dicen los judíos, el eterno, ¿verdad? Pero qué precioso es entender que Él ha sido siempre y siempre será. Entonces, pues, Cristi quiere empezar a orar, Silvita, Angelita, Lupita y yo termino. Bueno, Claudita primero, obvio. ¿Para qué? Amén. Así es. Pues, amén, Claudita. Así es, Señor, gracias. Gracias, Padre. Tú, Señor, estabas en el principio, como dice tu palabra. Gracias por esa revelación de saber, Señor. Y no, tú eres eterno, Señor. Que no hay un principio porque tú estabas desde el principio, Señor. Gracias, Señor, por saber que tú eres Dios de luz, que tú eres un Dios de amor, Señor, que tú eres un Dios, Señor, de vida, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres el verbo encarnado y nosotros que no te pudimos, Señor, tocar, ni ver, ni palpar, ni contemplar, ni escuchar a ti, Señor. Podemos tener la certeza absoluta, Señor, de que te amamos, aún sin haberte visto, Señor. Y que cuando que sabemos que un día te vamos a ver, no te vimos en el principio, Señor, pero te vamos a ver, Señor, te vamos a ver un día, Señor, y vamos. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos tratando cada día, Señor, de conocerte más y más, para darte gloria y honra y glorificarte, Señor, y poder tener esas coronas, Señor, para tirarlas a tus pies, Señor. Sí, te vamos a estar frente a ti algún día, Señor, cuando tú quieras, porque tú nos recoges, Señor, porque vienes por nosotros, Señor. Va a haber un día glorioso, Señor, en que te vamos a ver, te vamos a palpar, Señor, te vamos a escuchar, te vamos a contemplar, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros tenemos desde ahora, Señor, ese gozo, Señor, glorioso de saber que vamos a ver un día, que vamos a estar contigo, Señor. Gracias porque tenemos la certeza, Señor, que tú creaste los cielos y la tierra. Como dice tu palabra, tenemos la certeza que tú eras el verbo, Señor. Tenemos la certeza, Señor, que tú te encarnaste en un niño, Señor, y que viniste, Señor, a romper, Señor, ese espacio, a poner un puente, Señor, en esa división que había entre los hombres y Dios. Gracias por entregar tu vida por nosotras, por darnos, Señor, una vida eterna a tu lado, por convertirte en nuestro hermano mayor, en nuestro salvador, en nuestro protector, en nuestro reconciliador, Señor, en nuestro sacerdote, como lo vamos a ver aquí, Juan, Señor. Gracias porque tú eres un sumo sacerdote, Señor. Gracias porque tú pagaste por nuestros pecados, tú eres el que hiciste la propiciación, Señor, que puede pagar nuestros pecados para que nosotros no tengamos, Señor, que presentarnos con nuestros pecados, o si no, no podríamos, Señor, pasar. Gracias porque adicional a eso nos das una herencia, y es una herencia segura, Señor. Y porque tú dijiste que tú te ibas, Señor, porque estás preparando una morada para cada uno de nosotros en la casa de nuestro Padre. Gracias, Señor, por habernos presentado al Padre, haberte presentado tú como hijo, Señor, y habernos dejado al Espíritu Santo. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea sellada en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, Señor. Que nosotros recordemos que hubo un principio, y que en el principio estaba, que siempre tú has estado ahí, Señor, para nosotros, que hubo un principio, sí, 3 principios en los 3, en 2 en Juan y 1 en Génesis, Señor, pero en esos 3 principios
Tú viniste de la eternidad y estás hasta la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que nos has dado este día, Señor, que nos has protegido, nos has guardado, Señor, nos has proveído, Señor. Tanto, Señor, de situaciones complicadas para que podamos siempre poner la mirada en ti, Señor, y tener siempre un momento, Señor, para pedirte, Señor, para clamarte, Señor, como dice tu palabra, cuando estemos en angustia o en necesidad te clamemos, que cuando estemos gozosos, Señor, te alabemos y glorifiquemos, Señor. Gracias, Padre, yo pongo en este tiempo, Señor, nuevamente a mis sobrinas, Señor, la situación que pasa con su niño, Señor, ya lo quitaron, Señor, y ella está pues como cualquier madre cuando le quitan un bebé, Señor, desesperada, angustiada, Señor. Yo te pido, Padre de los cielos, que tú pongas tu mano en esta situación, Señor. Que se haga tu voluntad en la vida de este pequeñito, Señor, en la vida de mis sobrinos, Señor. Ten misericordia, Padre. Tú eres un Dios justo, un Dios, Señor, que no puedes, que nadie puede engañar. Tú conoces realmente que es lo mejor para esta criaturita, Señor. Y yo pongo esta situación en tus manos, Señor, y te doy las gracias, Señor. Las gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Así sea porque nos duele algo, Señor, así sea porque uno de nuestros animalitos se enferma, Señor, así sea porque tengamos una situación grande o una pequeñita, Señor, pero siempre podemos venir delante de ti, Señor, y sabemos que tú escuchas nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, lo que nos sigues dando, y seguimos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oh Señor, Padre amado, cuán hermoso es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la autoridad de mi vida, Padre amado. Oh Señor, le damos gracias también por esta enseñanza que apenas estamos en la primera epístola, Señor, y pues ayúdame, Padre Santo, a entender. Es una enseñanza bastante profunda. Espíritu de Dios, te pido que me ayude con esta a veces ceguera espiritual. Ilumina mi mente, mi espíritu. Dame entendimiento y discernimiento de tu palabra, Padre Santo. Ese es mi deseo, Padre Santo. Cada vez que recibimos una nueva enseñanza, Señor, es wow. Cuánto, y será así hasta el día que cerremos los ojos, Señor, de tanta enseñanza maravillosa con tus promesas, Señor. Creemos en ti, Padre Santo. Ayúdanos a poder entender y atesorar esto que estamos escuchando, Señor. Danos ese discernimiento, ese entendimiento espiritual, Señor, de palabra que es vida, Señor, es lámpara para nuestros pies y nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa oración tan linda de Claudia. Yo me uno también a su pedido, Señor. Una bendición especial, Señor, para nuestra congregación, para todas las princesas que estamos aquí reunidas, para la familia de cada una de nosotros, Señor. Que todas tenemos nuestros pedidos y oraciones y súplicas individuales, Señor, y tú las conoces, Señor. Serían tanto que nos pasaríamos más que la noche entera aquí, pues, mencionando todas nuestras necesidades, Señor, pero tú las conoces, Padre Santo. Pero más que nada, que nuestros familiares y personas que nosotros conocemos, Señor, de que, oh Señor, que tú los arrebates, Señor, del mundo, los arrebates de la maldad del mundo, de su manera de pensar, Señor. Que nosotros podamos ser esa luz para ellos, Señor, que puedan ver a Cristo en cada una de nosotros, Señor. Gracias por esta noche, gracias por mis hijas, por mi familia, Señor. Gracias por mi mamá, mi hermana Luz, Señor. Te sigo pidiendo por este proceso que está pasando de abogados y todo ese papeleo y todo ese proceso, dar la fortaleza que ella necesita, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Y pues si te place que podamos recibir por tu misericordia al ver un nuevo día mañana, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y seguimos orando. Amén. Amado Padre Celestial, esta noche te damos las gracias, mi Rey, por un nuevo día más, Señor, que nos regalaste. Gracias por las fuerzas, Señor, que nos das a diario. Gracias por tu perdón, Señor, que es incalculable, mi Rey, para con nosotros. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu protección. Gracias, mi Rey, en esta noche por la vida de Claudita, Señor, que nos trajo la palabra hoy. Bendecimos su vida, mi Rey. Declaramos que tú sigues mostrándote a ella, Señor, sigues revelándote para con ella, Señor, dándole palabra poderosa, Señor, que alimenta nuestro espíritu. La cubro con tu sangre, mi Rey. Permite que siga
pues haciendo esa gran misión que está haciendo, mi Rey. Bendecimos la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que en esta noche tú les des el descanso que necesitan, que pues conteste, Señor, cada una de las peticiones que han traído ante tu altar, Señor. Las personas que están enfermas, Señor, las personas que están pasando alguna prueba, alguna lucha, mi Rey, que seas tú contestando, Señor, en tu tiempo, Señor, y de la manera, Señor, que necesitamos recibir respuesta del cielo. Nos cubrimos con tu sangre en esta noche y te pedimos que nos des el descanso que necesita nuestro cuerpo, pero que sobre todo, pues, mantengamos ese espíritu sediento de ti. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús seguimos orando. Amén y amén. Amén, amén.